Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Entel. Está contigo en todas. Los grandes apagones suelen ser eventos marcados en la historia de las ciudades y los países. El de Nueva York en 1977 fue un hito en la decadencia de la ciudad en esa década, con una ola de violentos saqueos, pero también se considera un evento clave en la popularización de la cultura del hip hop. El de Buenos Aires en 1999 marcó la indignación ciudadana que 2 años después haría explosión en la gran crisis del 2001. Y el de 2018 en Puerto Rico, que duró meses, simbolizó para muchos el abandono del país respecto a la metrópoli, Estados Unidos. Está por verse cómo recordará la historia el gran apagón de la zona central en 2024, pero ha demostrado que hay algo de gigante con pies de barro en Santiago, una capital que hace solo unos meses se enorgullecía de ser la sede de unos exitosos Juegos Panamericanos, pero donde basta un temporal de viento para dejar a gran parte de la ciudad sin energía eléctrica por 2 semanas. Ojalá que si algo sale de esta pesadilla para tantas familias, sea una conversación en serio sobre el tema de fondo, los monopolios naturales y cómo se regulan en Chile. El suministro de luz, tal como el de agua potable y gas de cañería, funciona hoy como un monopolio. Los clientes no tenemos opción de elegir cada vez que encendemos un interruptor, abrimos una llave o damos el gas. Sea bueno o sea malo el servicio, estamos condenados a seguir ocupándolo y a seguir pagando a la misma empresa mes a mes. Y por lo mismo esa empresa tampoco tiene incentivos de mercado para brindar un mejor servicio, invertir en infraestructura y mejorar su gestión hacia los clientes. En algunos países estos servicios son públicos, lo que por supuesto no necesariamente garantiza tampoco un buen servicio. Si son privados, como ocurre en Chile, la clave está en la regulación. Cómo el Estado puede velar por el bien común para que la empresa se lleve una rentabilidad justa, cobre un precio justo a sus clientes y haga también las inversiones necesarias para garantizar, por ejemplo, que una ventolera no nos deje por un par de semanas a oscuras. ¿Qué es lo justo? ¿Quién lo define y cómo? Son preguntas enormes. Y además, ¿cómo garantizamos que las autoridades realmente estén tomando esas decisiones justas, pensando en los ciudadanos y no en quién les va a pagar su próxima campaña o quién les va a dar trabajo una vez que ellos dejen sus puestos como autoridad? Porque este debate ya lo hemos tenido antes en otras áreas. Ha ocurrido con el agua potable y ha ocurrido también con el gas. En el caso de las empresas sanitarias que brindan el servicio del agua potable, se han cuestionado los continuos cortes del suministro, la falta de inversión en infraestructura y el modelo para definir las tarifas que pagan los usuarios en medio de suspicacias por los vínculos políticos de esas empresas y su financiamiento de campañas. Exactamente lo mismo que ocurre también en el caso de las eléctricas. Y en el gas natural, el de cañería, la Fiscalía Nacional Económica descubrió subterfugios que hacen que los clientes paguen más de lo que deberían cuando se realiza la fijación de precios por parte del regulador. No sé a ustedes, pero a mí me ha llamado la atención el silencio de muchos políticos ante este enorme apagón. Parlamentarios que son como mandados a hacer para armar escándalos por cualquier tema frente a una crisis de esta magnitud. 2 semanas sin luz, ni más ni menos, han estado llamativamente silenciosos o moderados, diciendo que bueno, si bien es cierto, también no es menos cierto. De hecho, algunos solo los vimos realmente molestos cuando se habló de debatir la posibilidad de una distribuidora pública de electricidad. Ahí sacaron a relucir todos sus adjetivos y expresaron muy claramente su indignación. Pero cuando a sus electores los dejaron por largos días sin luz, se les vio más bien comprensivos. No quiero generalizar ni meter a todos en el mismo saco, sería injusto, pero no deja de llamar la atención. Como votantes responsables les dejo la inquietud. Hagan ustedes el ejercicio, vean en Google y en las redes sociales de su diputado o de su senador qué tan activo ha estado en esta crisis, cuánto se la ha jugado por defenderlos a ustedes y saquen sus propias conclusiones. Es que aquí hay hartos intereses en juego. Agrego un elemento más. Tanto Enel como CGE, las empresas que han tenido más problemas, tienen relación con estados extranjeros. El principal accionista de Enel es el Estado de Italia y CGE es propiedad
de un consorcio estatal chino. El gobierno ha amenazado con quitarle la concesión a Enel y ha hecho incluso gestiones diplomáticas ante el gobierno de Italia. En el caso de China, eso no ha pasado. CGE incluso se ha negado a un procedimiento para pagar compensaciones a los consumidores afectados. Y claro, uno se pregunta qué poder real puede tener la Superintendencia de Electricidad o el CERNAC de nuestro país para enfrentarse de igual a igual con el gobierno de la República Popular China, nuestro primer socio comercial, el país del que dependen nuestras exportaciones y básicamente depende nuestra economía. Hoy, en Lo que importa, hablaremos de las consecuencias y las lecciones de este gran apagón. Cómo asegurar el suministro cuando la energía eléctrica es más indispensable que nunca para nuestros hogares y cuando la crisis climática vuelve eventos como el temporal de viento más y más probables. ¿Es factible tener una empresa pública de distribución eléctrica? ¿O qué otras opciones hay para que este monopolio realmente funcione? ¿Cómo sería una regulación justa, no solo en la luz, sino también en el resto de los monopolios de los que dependen nuestros servicios más básicos? Aquí comienza una nueva edición de Lo que importa. Estamos ahora junto a Eduardo Saavedra, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Eduardo, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Feliz de estar acá. Hablemos de cómo se regulan. Primero hablemos de lo que son estos monopolios naturales. ¿Podemos hablar de monopolios naturales y qué significa eso? Monopolio natural es cuando, desde el punto de vista de la eficiencia económica, en términos de menores costos, no es posible duplicar la empresa que existe. O sea, 2 empresas, 3 empresas siempre van a ser más caras en proveer un servicio que una sola empresa. Que sería tener 2 cables de luz de empresas distintas, 2 cañerías de agua de empresas distintas en cada hogar de una ciudad. En el caso de servicios básicos es así, la infraestructura es muy cara, duplicar eso es carísimo, pero hay que entender algo que quizás podemos ahondar después, digamos, en lo que es la distribución eléctrica, todo lo que son los cables, los fierros, digamos, eso es no duplicable o no es eficiente duplicarlo. Pero hay toda una parte del servicio que es la facturación, el cobro, ¿cierto? La venta de la energía, que eventualmente eso es competitivo. Y eso se llama comercialización. Y en Chile se le entrega a la empresa distribuidora como si fuera un monopolio, cuando en muchos otros países, digamos Reino Unido, no opera así. Están separadas la industria. Y ahí es posible generar competencia, pero en la parte de los cables no es posible. Perfecto. Eso lo vamos a dejar para hablarlo más adelante porque es súper interesante también, que puede ser modelos alternativos de tener en cuenta para hablarlo más adelante en esta conversación. Ahora, dado que sí tenemos un monopolio y que además este monopolio es operado por una empresa privada, porque en otros países también pueden ser empresas públicas las que lo hagan, ¿cómo se hace para fijar los estándares de ese monopolio? ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se regula? ¿Cómo funciona eso? A ver, acá lo que se hace es cada 4 años o 5 años, depende del sector, en electricidad cada 4 años, se modela una empresa que no existe, se modela una ficción, eso se llama empresa modelo. Se calcula cuánto costaría la infraestructura de esa empresa para que parta en operaciones, se calcula cuáles van a ser los gastos, diferentes tipos de gastos anualmente, digamos, si separemos lo que es costo de inversión de costo operacional, y una vez que se tiene ese cálculo, a la empresa se le paga el costo medio, ¿ya? Más o menos. Hay algunas variaciones, depende del sector, pero en teoría la empresa real, en este caso, si es tan eficiente como la empresa que se le modela, no va a tener rentas. Tendría que superar en eficiencia a esa empresa. Y si es menos eficiente, va a perder plata. Ya. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Ahora me imagino que esa teoría es bastante difícil de llevar a la práctica, ¿no? Como inventar una empresa ficticia y hacerla calzar con lo que ocurre en la realidad. Hay una convergencia a la empresa real. Al final se termina mirando a la empresa real, cueste lo que cueste, porque es imposible de la nada aparecer con una nueva empresa. Se mira a la empresa real y se eficientizan las operaciones, las inversiones de la empresa real. Pero siempre se parte de la lógica que es una empresa que parte de cero. Y por lo tanto una empresa nuevita, recién hecha, y eso difiere de la empresa real, que no es tan nueva, que tiene aparatos viejos y que pueden sufrir más cuando hay circunstancias como temporales, ¿no? Eduardo, ¿te parece que funciona ese modelo de regulación? No tanto. A ver, me parece que es un buen mecanismo para lograr que la empresa sea más eficiente y no
terminar validando ineficiencia de la empresa. Cuando te preguntan, dime qué costos tiene, y yo te pongo el precio de acuerdo a esos costos, ¿no? De alguna manera, todo lo que son gastos operacionales, me parece que es un buen mecanismo. En otros países existen otros mecanismos, pero me parece bien. Pero en todo lo que tiene que ver con costos de inversión, la ficción parece que se pasó de raya. Esta idea de que la empresa parte de cero y los activos no se deprecian, por lo tanto, es muy distinta en la realidad. En la realidad, la empresa real tiene que hacer inversiones de manera sistemática para poder competir con esta empresa modelo. Si no hace inversiones sistemáticas, va a pasar lo que pasó. Viene un temporal fuerte, correcto, pero quizás no se tomaron todas las medidas para evitar lo que pasó. O sea, es un modelo que incentiva tal vez que estas empresas no hagan todas las inversiones que deberían hacer para prevenir este tipo de problemas. No sé si decir que incentivan, pero al menos los castigos que tienen no haber hecho esas inversiones parece que no funcionan muy bien. Por ejemplo, las multas me parece que no son lo suficientemente altos, las compensaciones no son lo suficientemente automáticas. Ya vimos en el caso de los temporales de mayo que la empresa de alguna manera litigó en contra de pagar de manera inmediata las compensaciones por la energía no cubierta. Quizás ese costo de compensación es muy bajo, la gente quizás valora más y se requieren estudios para saber cuánto realmente valoran las personas el kilowatt que no se consumió, que es lo que debería ser la compensación. Y la verdad es que las compensaciones tienen que ver con lo no consumido, más que con todo el daño extra que significa el dejar de consumir la energía eléctrica. Por de pronto, todos los alimentos que se te echaron a perder, las personas que son dependientes de la energía eléctrica, si tuvieron o no acceso inmediato a ello, y eventualmente lo que los abogados llaman el daño moral, todo aquello que tiene que ver con la rabia que te produce no recibir la energía. Ahora, esta modelación que se hace para esta empresa modelo y así fijar tarifas, etcétera, ¿es algo que se hace de una manera que puede ser que es transparente, que es justa, que es ecuánime, o tienen demasiado poder las empresas ahí también para de alguna manera hacerlo a su manera? No, yo creería que no. Yo creo que en el otro lado tienes a la Comisión Nacional de Energía, que tiene bastante poder. En el caso eléctrico, ambas partes presentan su propio estudio y luego se pondera en 2/3 la Comisión Nacional de Energía y en 1/3 el estudio de la empresa. Eso no es muy bueno porque lleva a tratar de, voy a decir, no sé si mentir, pero exacerbar mayores costos en la empresa para decir, mira, soy más caro, págame una tarifa más alta, y en la comisión menores costos para tratar de pagar menos. Claro, porque en el fondo significa que 1/3 de la definición lo hace la propia empresa. Claro, ahora, bajo parámetros razonables, no puedo decir cualquier cosa. Yo diría que ahí no está el problema. Yo de verdad creo que el problema está en que parte de la regulación paga el costo anual de una inversión de una empresa nuevita, recién hecha, que no es la realidad. Y eso en otros países ya empezaron a cambiarlo y se fueron por una regulación más de empresa modelada en el caso de los costos operacionales, pero en el caso de las inversiones más de la empresa real. Dime qué has invertido y yo te voy pagando en función de eso. ¿Y cómo se podría hacer para que ese incentivo sí exista, digamos, de que haya inversiones claramente establecidas que la empresa quiera hacer, porque también está en su propia conveniencia hacerlo, y que puedan prevenir situaciones como la que hemos visto en Santiago estas últimas semanas? A ver, por de pronto estándares de calidad de servicio que en Chile están, pero muchas veces las multas al no cumplimiento no están o no son suficientemente fuertes. Siempre debería quedar la idea de que es mejor hacer la inversión a correr el riesgo de no hacerla y pagar una multa irrisoria. Me parece que ahí es un tema que nosotros tenemos una tranca chilena contra las multas. No, que esto es muy alto, que me va a dejar en la bancarrota. Bueno, haga la inversión y no va a caer en la bancarrota. Las multas son muy bajas. Primero, las multas son muy bajas y la amenaza de fin de concesión no es creíble. ¿Por qué? Porque nadie la va a aplicar. Porque no está la alternativa. Tú, si quitas una concesión, tienes que tener el plan B armado. Y en Chile no hay un plan B. El mismo gobierno reconoce que no tiene la musculatura, según dicen dos ministros, ¿no? Para que una empresa pública se haga cargo de la distribución de energía eléctrica en una ciudad del tamaño de Santiago.
O sea, cuando el gobierno amenaza a Enel con quitarle la concesión si no cumple ciertos parámetros y no restablece el servicio, está blufeando. Es un blufeo con costo en litigación y con harta pelea y te va a llevar mal con el gobierno, no le viene bien a ninguna empresa que tiene que estar día a día conversando con el regulador, ¿no? Más bien tiene que ver con una amenaza que vamos a ir a conversar a tribunales. Me parece que va por allí, más que la idea cierta de que a una empresa del tamaño Enel le van a quitar la concesión. Y eso porque no hay manera de seguir brindando servicios si no es con la empresa que lo está haciendo. Una por ese lado, y probablemente la calidad del servicio sería tan mala, producto de que no estás preparado, que la gente a los 2 meses se va a olvidar de esto y va a empezar a clamar por la vuelta de Enel. Claro. Entonces me parece a mí que no tiene sentido. Eduardo, ¿y hay alguna manera de tener un plan B en estas cosas? ¿O uno debería decir sencillamente, bueno, cuando hay una situación como esta, no hay otra alternativa más que la empresa se siga haciendo cargo porque no va a haber cómo quitarle la concesión aunque incumplan? Me parece a mí que la amenaza de multas que sean más rápidas, con compensaciones que tengan que ver realmente con lo que pierden las personas al dejar de consumir energía eléctrica, son un mejor mecanismo para que la empresa haga las inversiones suficientes para que ante eventos que son muy complejos y van a ser cada vez más complejos producto del cambio climático, la empresa esté preparada. Uno esperaría ver, y no solo en él, ver a las municipalidades en marzo, en abril, haciendo poda arbórea. Eso se usa en todas partes del mundo. Y acá se hace muy poco. Por de pronto donde yo vivo no se hizo. Ni la municipalidad ni la empresa. Entonces los álamos, que además no son un buen árbol para tener ahí ornamental, ¿no? Son muy débiles, cayeron un montón. Porque acá también hay toda una falta de previsión en esos aspectos también. ¿Qué tipo de árboles se plantan? ¿Cómo se hace la mantención de esos árboles? ¿Cuál es la distancia entre los árboles y las líneas eléctricas, etcétera? O sea, hay muchas cosas que faltan. Es como, mire, aquí están los postes, se los vamos a pagar como si fueran nuevos. Aquí están los cables, se los vamos a pagar como si fueran nuevos, pero usted vea cómo lo hace, pero no, mira, en otros países uno ve el camión cortando o podando árboles, más que cortando, que además es un camión chipeador. Entonces no va dejando el árbol tirado ni las ramas tiradas como sucede acá, no van haciendo la pega. Y uno esperaría que eso no se haga como reacción a un evento, sino que se haga en marzo, en abril, en parte de mayo. Ahora, Eduardo, cuando hay un monopolio, uno esperaría que pueda haber, al principio de ese monopolio al menos, o en las renovaciones, una licitación, ¿no? En que hubiera distintos actores que participaran y el que entregara las mejores condiciones se pudiera quedar con ese servicio. En este caso, ¿sería posible hacer algo así en algún momento? Decir, mire, le vamos a entregar esta concesión por 10 años, pero en 10 años más vamos a licitar y vamos a ver si hay alguien más eficiente que ustedes que pueda entrar a hacerse cargo de la distribución eléctrica o de agua potable o de gas de cañería. Depende del sector. Hay gente que lo ha propuesto hace muchos años como un mecanismo para generar competencia, como en las carreteras, diría uno, ¿no? Las carreteras tienen otros problemas, las renegociaciones, otro tema, pero la literatura económica ha sido bien clara. Hay un señor, Oliver Williamson, premio Nobel, que habló de este tema, oponiéndose a este planteamiento, porque dice, mire, lo que pasa es que después de 10 años todavía no han madurado todas las inversiones que pudo haber hecho la empresa que tuvo que hacer esa inversión en infraestructura, ¿no? Entonces, si pierde la concesión, el nuevo va a tener que pagarle lo que aún no ha recuperado de la inversión. Y eso, que uno lo puede poner en un papel, la verdad es que vale nada ante un juez que no entiende de esos problemas. Es un mundo de contratos incompletos que se llama. Y en ese mundo de contrato incompleto, como tú sabes que si hace una inversión no es seguro que lo vas a recuperar, entonces vas a subinvertir. Y de nuevo volvemos al mismo problema, que no hay incentivos para hacer las inversiones que necesitamos. Exactamente, volvemos al mismo problema. Entonces, por eso digo, en la medida en que hay literalmente costos hundidos, se dice en economía, ¿no? Pero aquí es literal, costos que están bajo tierra, o no sé, líneas soterradas o las sanitarias, es muy complejo pensar que uno podría licitar cada 10 años y hacer este mecanismo de traspaso. Quizás sería más fácil donde tú ves cables, como la transmisión eléctrica, que es la que tú observas en el campo, digamos, fuera de las grandes ciudades. Quizá uno podría pensar ese mecanismo.
pero en distribución eléctrica, de nuevo, es una malla, ¿no? Que no solo hay postes, también hay líneas que están bajo tierra. Yo lo veo muy complejo y creería que es mejor privatizar con una buena regulación, más que concesionar. ¿Y qué cambios se deberían hacer como puntualmente a esa regulación, para que sea una buena regulación la que tengamos en Chile de aquí en adelante? Mira, yo creo que son dos cambios que no son tan simples. Hace un año y medio atrás estuvimos con un abogado y 3 economistas más trabajando una propuesta para qué hacer con el gas natural. Y allí analizábamos qué regulación debería tener el gas natural. Y en esa regulación propuesta mirábamos mucho el caso inglés, el caso de Reino Unido, ¿no? Que Inglaterra, Gales, Irlanda también lo han avanzado bastante. Y ahí se habla esto de regula como empresa que parte de cero todo lo que tiene que ver con gasto operacional, pero todo lo que tiene que ver con inversión, hazlo con las inversiones realmente hechas por las empresas. ¿Ya? Paga realmente lo que la empresa vaya haciendo. Que esta regulación de brownfield, que se llama. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que es un tema de cortoplacismo. A las empresas van a recuperar la inversión en 50 años, en 35 años, en 80 años, depende de los activos, ¿no? Sin embargo, en el año a año hay una utilidad que es más grande que la verdadera utilidad, porque podrías ganar dinero no haciendo las inversiones de reposición necesarias. Dicen, mira, la hago el año 50. Bueno, lo que va a suceder es que el deseo de toda empresa es repartir dividendos, se van a llevar los dividendos y conforme avance el tiempo, los activos van a ser cada vez más viejos y van a recibir más daño cuando hayan eventos como los que hemos tenido. Entonces, lo primero que habría que hacer es moverse hacia una regulación, no abandonar la regulación por empresa modelo, pero decir, mira, esta empresa ya, existe la modelo en gasto, pero en inversiones no. Me parece que ahí es un tema que hay que entrar fuerte. Y Eduardo, en ese tema, ya vamos a lo segundo, pero en ese tema, si se hacen esos incentivos para la inversión, ¿eso significa necesariamente que esa plata que se gasta la terminan pagando las personas en mayores cuentas? Es que siempre es así. Por eso, hoy día es algo que hay que asumir también, ¿no? Que esas inversiones significarían probablemente alzas en las tarifas. No, porque hoy día ya se pagan. Hoy día se pagan en la tarifa porque se supone que se está pagando una empresa que hace 3, 4 años se creó de cero. Y por lo tanto se paga completamente la inversión, aunque la empresa en la realidad no haga la inversión. O sea, los consumidores pagan una inversión que no necesariamente se está haciendo en la práctica. Exacto. Eso es hoy día. Así es la empresa modelo. Y uno mira matemáticamente y funciona perfecto, pero los incentivos son temporales, de tiempo, no del temporal que tuvimos, ¿no? Los incentivos son por parte de los dueños de la empresa real a no hacerle inversiones que mantengan la calidad del servicio como fue comprometida. Y ahí viene la otra explicación, porque las multas no son lo suficientemente altas, porque la amenaza de retiro de concesión no es lo suficientemente cierta. O sea, se cobra como si esas inversiones se hicieran, pero en la práctica no se hacen. Voy a decirlo de esta manera. Creo yo que en la práctica no se hacen, porque observo los desastres que van quedando, y lo que observo es que no se cortan todos los árboles que están pegados a los cables eléctricos, digamos, por de pronto, o necesariamente no se hacen, para decir, porque podrían hacerse, digamos, pero no está ver, vinculado el hecho de cobrar por la inversión con que la inversión realmente se haga. Si la tarifa hoy día está pagando 100 por estas inversiones de una empresa nueva, quizás la empresa puede estar haciendo 30, 40, 50, pero lo firmo, no invierte por 100. Quizás la empresa tiene los datos y solo ellos podrían decirme usted está equivocado, pero la empresa, estoy seguro, no invierte los 100. Pero cobra por 100. Pero cobra por 100. Si, por otro lado, se hace esta regulación de tarifas a costo medio siempre, ¿no? Más tipo brownfield, donde se pagan solo las inversiones efectivamente realizadas, quizás la empresa va a tener incentivo a invertir un poco más. A lo mejor va a llegar a los 100, pero nunca va a pasar a 130. ¿Me entiendes? Perfecto. Porque la empresa modelo exige 100 de inversión. Muy claro. Había un segundo tema que decías que también se podría cambiar. Efectivamente, un segundo tema. Hace 5 o 6 años publiqué un paper con un colega en que mostraba que
Si se separa la distribución eléctrica en comercialización y distribución, manteniendo el monopolio de la distribución, pero comercializadores, 3, 4, que compran energía de manera directa con los generadores y pagan los peajes, los cobros por transmitir y los cobros de distribución a la empresa distribuidora, eso va a generar más competencia. Y también tiene consecuencias sobre estos temas que tuvimos ahora. Por de pronto, actividades que no son monopolio, pero son entregadas al monopolio, como la venta de energía, la facturación, el cobro, puede perfectamente hacerlo cualquier empresa acostumbrada a venderte algo y cobrarte después. No quiero dar nombre, pero todos nos imaginamos empresas de ese estilo. Incluso otras empresas distribuidoras que no están ubicadas en el área de concesión de Santiago pueden venir a Santiago con una empresa comercializadora a vender, ¿ya? Uno esperaría, además, que ese tipo de venta diga a las personas, mire, pero yo quiero un tipo de energía, soy estudiante universitario, entonces quiero que si se corta, me llegue al final, pero me cobra más barato. Y otros van a decir, mire, yo estoy dispuesto a pagar más caro. O sea, se da una suerte de manejo de la demanda mucho más eficiente de lo que hay hoy día. Bueno, si uno logra separar la comercialización, lo que demostró el estudio era que las ganancias para los consumidores superaban el 100% y las ganancias completas para consumidor, empresa, superaban el 75%. Si fuera 3%, diría, mira, el estudio no es muy concluyente, pero era 75% ganancia. Y en ese sistema... Y en eso, perdona, es que a lo que voy, y en ese sistema, cuando tengo 3, 4 comercializadoras que compran la energía, la transmiten, van a ser los primeros que van a pelear porque la energía se dé en las condiciones pactadas, porque si no, a ellos les van a llegar los clientes a reclamar. Entonces, en ese sentido también hay una suerte de menor probabilidad de que la empresa no haga el trabajo de poda cuando corresponde hacerlo o de entrega el servicio como corresponde que lo haga. O sea, una especie como de multicarrier, donde distintos operadores tú les compras electricidad y ellos a su vez se la compran a Enel, OCG o al... Se la compran, no a Enel, OCG, se la compran directamente a, digamos, Enel Generación o a cualquier generador que quieran. A los generadores, pagándole a Enel o a CGE por ocupar el cableado. Exactamente. Así funciona. De hecho, en Reino Unido funciona así desde el año 87, 86, por allá. O sea, no es nuevo esto. ¿Y podría hacer eso en Chile? Eso lo hacen las grandes empresas en Chile. Cualquier gran empresa, no sé, Parque Arauco, por ejemplo, que tiene una demanda de potencia muy elevada, no es cliente regulado, está obligado a hacer este mecanismo y muchos lo que hacen es ir y compran directamente y luego pagan el peaje que está regulado. Eso se hace, o sea, no es complejo, tiene algunas complejidades, requiere eventualmente el cambio a medidor inteligente y ese tipo de cosas, pero no es. ¿Y por qué crees que no se ha hecho esto en Chile? Por presión, no me cabe duda. Hace 25 años estábamos discutiendo en una mesa, se llama Agenda Pro Crecimiento, e instalamos este tema. Y estábamos de acuerdo los técnicos de gobierno y de las empresas. Pero llegaron representantes del gremio distribuidor y dijeron no ponemos completamente y se sacó de la Agenda Pro Crecimiento del año 2001 el tema de la comercialización y es un tema que nunca más entró. Tuvimos reforma eléctrica el 2004, el 2005, el 2016, pero nunca entró el tema de comercialización. Y hoy día han cambiado otros temas, llegó la energía distribuida, ¿cierto? Llegaron otras cosas, pero eso todavía es posible. Y eso es algo, por lo tanto, que es técnicamente factible, pero que políticamente no ha sido posible implementarlo. Así es. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Gracias a ustedes. ¿Sabes qué compañía cumple 60 años este 2024? Te vamos a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino, porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas. Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a los hogares de nuestro país. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marca estamos hablando. Entel está contigo en todas.
Estamos ahora junto a María Isabel González, gerente general de Energética Consultores y además ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía. María Isabel, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Encantada, Daniel. Muchas cosas fallaron, por cierto, pero ¿qué es lo más importante que falló para que un temporal de viento termine produciendo que en una ciudad tan grande como Santiago miles de familias queden sin energía eléctrica durante 2 semanas? Bueno, yo creo que son hartos factores. Y aquí hay responsabilidades compartidas de muchos actores y obviamente de las distribuidoras eléctricas, ¿no es cierto? Pero también bastante responsabilidad de las municipalidades, ¿ya? Las municipalidades son las encargadas a través de sus departamentos de aseo y ornato de cuidar que los árboles de las plazas y de la vía pública en general estén en buen estado, o sea, que no se estén pudriendo las raíces, etcétera. Entonces, así como también es responsabilidad de las distribuidoras avisarle a la municipalidad cuando vean ciertos riesgos, ¿no es cierto?, sobre cerca de sus redes. Entonces, y también hay responsabilidad privada, digamos, porque muchos de estos árboles que se han caído también están en predios que son de privados, digamos. Entonces ahí la distribuidora eléctrica a lo más que puede hacer es hablar con el propietario del predio y decirle, por favor, corte este árbol o hágale algo a este árbol. Y todas esas labores no se han hecho de la manera adecuada, porque, María Isabel, aquí tuvimos un evento que fue extremo, 2 semanas de cortes de luz, pero cada vez que hay un poco de viento en Santiago, la luz también se corta por un rato. Claro, no por claro. Es que en este caso fue mayúsculo, digamos, el problema sobre las redes, digamos, ¿ya? También hay que considerar que las redes en muchos casos son bastante antiguas, ¿ya? Pese a que en las fijaciones de tarifas que se hacen cada 4 años, se considera un valor nuevo de reemplazo, que se llama, ¿ya?, para todas las instalaciones. Entonces, se modela una empresa en que como que se recorta todo lo que no es necesario para la distribución de energía eléctrica. Entonces, yo me acuerdo en la época en que yo estuve en la comisión, una empresa declaró entre sus costos un auto que había rifado porque había cumplido, ya no me acuerdo qué cantidad de años. Entonces, lo cuento porque pese a que es una cuestión pequeña, digamos, eso da cuenta de cómo se hace el trabajo en la Comisión de Energía. Se consideró el valor del auto, pero se dividió por los años que cumplía la empresa. Entonces, no sé, si cumplía 40 años, el valor del auto dividido por 40, eso se le cargó al cálculo de la tarifa para esos 4 años. Y este sistema entonces no incentiva, no permite que se hagan todas las inversiones que se deberían hacer, inversiones preventivas para evitar que ocurran cosas como la que ha ocurrido en Santiago. Debería hacerse. Sin embargo, en la última fijación tarifaria, que fue el año 2020 para el periodo 2020-2024, no se consideró en forma muy efectiva los parámetros de calidad de servicio. Más bien se consideró las compensaciones que debían hacer las empresas si es que había cortes. Entonces, la señal que se dio en el fondo es, bueno, compensa. O sea, si vas a tener problemas, compensa. Entonces, creo que esa fue una mala señal. Creo que incluso para las propias distribuidoras eléctricas, o sea, creo que con lo que han
gastado hoy día las distribuidoras eléctricas en lo que van a gastar en realidad en compensaciones por las demandas, etcétera, etcétera, va a ser mucho más que haber considerado una mayor robustez de sus instalaciones. Y en futuras fijaciones tarifarias podría cambiarse eso para que la inversión preventiva sea un factor más relevante de lo que ha sido hasta ahora para esas empresas. Es lo que debiera ser, digamos. Uno no lo puede asegurar, pero yo creo que efectivamente lo lógico, ¿no es cierto?, lo eficiente es eso. Ahora, María Isabel, hay una regulación que viene del año 1982, que se ha cambiado en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de las generadoras ha habido cambios importantes. ¿Se ha modernizado también acorde con los cambios que ha habido en todo este tiempo para el tema de las distribuidoras, de quienes finalmente entregan la electricidad a los usuarios en los hogares? En la ley no, en la ley misma no ha habido grandes cambios aparte de bajarles la tasa de rentabilidad, ¿ya? Pero dentro de la normativa global, los reglamentos, etcétera, etcétera, de calidad de servicio, las normas técnicas para conectar determinados consumos o generación a la red de distribución, sí se ha actualizado, digamos, sí, o sea, ante las nuevas las nuevas posibilidades que tiene, ¿no es cierto?, particularmente las energías renovables, se ha adaptado la legislación para que se puedan conectar con y es bastante reglado, o sea, las distribuidoras tienen plazos que cumplir, de hecho no se pueden negar si es que no hay problemas técnicos en sus instalaciones. Para, por ejemplo, pequeños distribuidores que alguien quiere instalar, por ejemplo, paneles solares. Claro, sí. Entonces, eso, pese a que las distribuidoras no eran hace unos años atrás, no eran muy proclives a que esto pasara, desde mi perspectiva, creo que eso ayuda bastante a la calidad de servicio. O sea, en el fondo, sobre todo cuando son redes de distribución muy largas, entonces tener esta generación apoya el abastecimiento de los consumos de los clientes que estén más lejos de ellos. María Isabel, ha habido varios debates que se han abierto a raíz de lo que ha ocurrido. Te quería preguntar tu opinión sobre algunos de ellos. Por ejemplo, se ha abierto desde el Ministerio de Energía la posibilidad de que haya una empresa pública de distribución de energía eléctrica. ¿Eso es una buena idea o no? No lo creo. Yo creo que hemos avanzado hacia otro carril. Estamos en una realidad distinta que la que hace 50, 60 años, en que había entes públicos dedicados a todo. Creo que los privados no lo han hecho tan mal. Dentro de todo tenemos un sistema eléctrico que ha sido resiliente con muchos eventos y que volver hacia atrás, yo creo, no sería una buena medida. Sobre todo porque el Estado tiene otras prioridades, digamos, o sea, y en el fondo destinar recursos a un negocio que lo pueden hacer relativamente bien los privados, yo no creo que sea invertir eficientemente. ¿Y cómo lo hacemos para que lo hagan mejor los privados? Para que no ocurra nuevamente algo como lo que hemos visto en esta semana y sí haya las inversiones necesarias para evitarlo. Yo creo que aclarar las responsabilidades de cada uno de los agentes que han tenido que ver en esta crisis y o sea, está bien considerar las compensaciones
pero no por eso se puede dejar todo en los estudios tarifarios, todo, toda la calidad, no es toda la calidad de servicio, pero todo el peso en las compensaciones, ¿ya? Y yo creo que efectivamente las compensaciones y las multas son una buena medida, y probablemente haya que aumentarlas, digamos, porque, claro, en lugar... Porque, perdón, me dice, da la impresión de que hoy día esas compensaciones y esas multas no son incentivo necesario para que las empresas hagan las inversiones, porque si fuera así, las empresas harían inversiones mucho mayores para evitar pagar esas multas y compensaciones. Yo creo que después de esto, efectivamente o sea, va a haber tantas compensaciones que va a ser tan oneroso que indudablemente va a ser una señal para que inviertan más en calidad de servicio. Ahora, ¿qué pasa también? Porque cuando hablamos de calidad de servicio, no solamente es que se reponga la luz cuando hay cortes como estos o que se hagan las inversiones para evitar el corte, también es que la información a los usuarios sea una información correcta. Y eso evidentemente no ha ocurrido en lo absoluto en esta crisis. ¿Por qué? No, ahí efectivamente yo creo que las distribuidoras han fallado lamentablemente en el tema de la información. Si bien por lo menos en el caso de Enel, tú podías entrar a un mapa, ¿no es cierto?, donde te iban indicando qué sectores estaban sin energía eléctrica, no era suficiente. O sea, claro, uno que tiene ciertas habilidades para verlo puede verlo, digamos, pero ¿qué pasa con la gente? La gente más mayor o la gente... No, además, María Isabel, perdón, pero además se establecían tiempos de reposición supuestos que evidentemente no tenían ningún sentido con la realidad. A la gente se le decía todos los días, sí, se va a reponer el servicio mañana a tal hora. Y al día siguiente se le decía, mañana a tal hora. Y al día siguiente, mañana a tal hora. Entonces parecía una mala broma realmente. De hecho, a mí me pasó, digamos, o sea, en mi departamento estuvimos 4 días sin energía. Y la verdad es que mi hija, que vive a la vuelta de mi casa, todos los días estaba en un chat con Enel y me decía, no, mamá, dijeron que hoy día a las 9 de la noche llega. No pasaba nada el otro día. ¿Por qué ocurre eso en un servicio que uno debería pensar? Bueno, al menos la empresa debería saber más o menos cuáles son las circunstancias y da la impresión de que no tenían idea o bien no lo querían informar. Claro, yo creo que no se imaginaban o no tenían bien claro el dimensionamiento de la falla tan generalizada que hubo, digamos. Yo creo que eso es lo que explica. Ahora, alguna vez se planteó esto de los medidores inteligentes. Yo creo que eso habría sido de gran ayuda en esta crisis, ¿ya? O sea, creo que con eso las empresas distribuidoras habrían tenido bastante más claro la magnitud de los sectores que estaban afectados. Claro, eso recordemos que resultó bastante escandaloso por la forma en que se proponía y el cobro que se hacía a los usuarios. Lo hablamos en algún momento. Claro, pero sería, de hecho, de otra manera, evidentemente, y con otro financiamiento, ¿sería también un paso importante implementarlos? Claro, debiera incluirse dentro de a la larga, todos los usuarios tenemos que pagar todo, ¿cierto? Todo, todas las inversiones, el servicio, etcétera, etcétera. Pero esto se planteó como una cuestión aparte. Entonces, yo creo que hace rato ya que podríamos haberlo incluido dentro de las tarifas
para precisamente mejorar la calidad de servicio. Soterrar los cables, ¿hasta qué punto puede ser una solución en una ciudad como Santiago? Esa es la gran solución, pero aquí ya cuando está todo construido, imposible, o sea, tendríamos todas las calles rotas, entonces es como para las nuevas urbanizaciones, o sea, muchas municipalidades han incurrido en costos importantes para soterrar las redes de distribución de determinadas avenidas, ¿ya? Pero eso en forma masiva sería carísimo y además sería muy caro también para los propios usuarios. Las tarifas serían mucho más altas. María Isabel, ¿en Chile estamos pagando un precio alto o bajo en general por la electricidad cuando lo comparamos con otros países? Yo creo que no somos los más altos ni los más bajos, digamos. O sea, en general, la tarifa completa, ¿no es cierto?, de un usuario, si nos comparamos con países que no subsidien, como, bueno, Argentina ya no lo está haciendo en menor medida, yo creo que estamos como en el promedio. Y esta crisis además se suma con otra que tiene que ver con un alza muy fuerte de las tarifas por todos los años que las tarifas estuvieron congeladas, las tarifas de la energía eléctrica. ¿Fue un error ese congelamiento tan largo de las tarifas? Obvio, o sea, esa no era la medida que correspondía en su momento. O sea, lo que correspondía era subsidiar, ¿no es cierto?, a los sectores más pobres, ¿no es cierto? Porque claro, o sea, en esa época lo que iba a subir la tarifa eléctrica era 9,2%. Y la verdad es que en promedio, digamos, pero obviamente eso puede ser bastante fuerte para una familia de escasos recursos que destina buena parte de su presupuesto a los servicios básicos, pero no para la mayoría de la gente. Entonces, eso fue un error. Yo creo que debió haberse segmentado y no habríamos acumulado esa deuda terrible y ahora tener que pagarla con todos los intereses que corresponden. María Isabel González, gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. No, encantada. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Entel. Está contigo en todas. Hasta aquí esta edición de Lo que Importa. Recuerda que cada miércoles estamos subiendo nuevos capítulos de Lo que Importa, tanto en Spotify como también en YouTube. Y recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo allí. También las columnas semanales de opinión están cada semana también en ese canal. Así que muchas gracias por la sintonía, muchas gracias también por ayudarnos a correr la voz sobre este proyecto, sobre Lo que Importa. Y nos vemos la próxima semana con otro tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.